En Argentina y en Francia estamos conectados desde una y otra parte del Atlántico. Mi nombre es Patricia Pellegrini y soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Franco-Argentinas Marianne. Marianne es una asociación civil inscripta en Argentina y somos mujeres franco-argentinas profesionales diversas y que nos desempeñamos en diferentes campos y áreas de acción. Nacimos en 2010 con el auspicio de la Embajada de Francia en Argentina y luego de 10 años de existencia, actualmente somos una red que nuclea a más de 160 miembros. Hay mujeres y algunos hombres. Somos de nacionalidad francesas y argentinas y nos liga no solo lo profesional. Somos argentinas apasionadas por la lengua francesa y por Francia, y francesas que se han enamorado de Argentina. Nuestros objetivos son promover los lazos entre Argentina y Francia, promover el rol de la mujer en todos los ámbitos y la mixidad, es decir, la paridad hombre-mujer para construir una sociedad más inclusiva, diversa y sustentable. Nuestra red de contactos se ha extendido mucho y con la creación de Chapitre France y de asociaciones hermanas, podríamos decir, que es Marianne México, Marianne Ecuador, Marianne Uruguay, nuestra red de contacto ha cobrado no solo diversidad, sino preponderancia, sobre todo en Latinoamérica. Y hoy ustedes van a asistir a un producto Marianne, si podemos llamarlo, con este intercambio entre Argentina y Francia a través del Chapitre France. Así que le voy a dar la palabra a nuestra líder del Chapitre France, que es Florence Pinot, y les quiero dar unas breves recomendaciones antes de darle la palabra a ella. Ustedes abajo van a tener el micrófono y el video apagado, si puede ser, para poder ayudarnos a difundir o a que se desarrolle más convenientemente la sesión. Van a tener el micrófono apagado y entonces van a poder participar a través del chat. Pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas, las vamos a ir recogiendo y vamos a dar un espacio al final para poder contestarlas, pero no se inquieten si se pierden algo, porque esta sesión va a ser grabada y luego la vamos a subir a YouTube. Y al final hemos hecho unas placas para que ustedes hagan captura de pantalla y puedan tener todos los contactos que les vayan surgiendo. Me gustaría contactarme con tal o cual, porque van a tener toda esa información, porque van a seguir, seguramente van a tener muchas preguntas o cosas que les surjan después de la conversación. Así que te doy la bienvenida, querida Florence, que estás en Francia, y empezamos entonces este lindísimo encuentro que se llama Estudiar en Francia. Bien, gracias Patricia. Querida audiencia, es un gran placer tenerlos reunidos en torno a un tema que a todas nos motiva. A mí me motiva mucho y además yo diría que estamos en un periodo de encierro parcial, medio 3/4 parcial en ambos países, así que es una oportunidad también de soltar la cabeza y darnos movilidad. Me presento muy rápidamente. Yo tengo la grandísima suerte de haber vivido siempre en una especie de esquizofrenia cultural, pero lo digo con el mejor de los sentidos. Nací de padre argentino, de madre francesa, nací en Francia, pero toda mi infancia y juventud transcurrieron en Buenos Aires, con viajes muy seguidos a Francia a ver la familia francesa, así que ese fue mi cuna natural. En cuanto a recorrido universitario, me honra ser una exalumna de la Universidad de Buenos Aires, de la que también tuve el honor de ser abanderada, y yo me gradué en letras clásicas para después venir a la Université de Paris, Sorbonne, y luego Paris 7, en donde hice mi doctorado en el campo diferente de las relaciones internacionales. Y desde entonces ya llevo varios años dedicándome al diseño y a la ejecución de la política latinoamericana en mi establecimiento, ESCP, ESCP, llámenla como quieran. Lo que sí les puedo decir que es la escuela, la Business School
más antigua del mundo. Festejamos nuestros 200 años en el 2019. Y allí también tengo el honor de dirigir un centro de investigación dedicado a Europa, América Latina. Así que tuve el privilegio de armar 15 acuerdos de cooperación con América Latina. Estos acuerdos a lo largo de los años, el más antiguo fue incluso en Argentina, y sé que en la audiencia está una persona a la que quiero mucho que se llama Karina Starkel, que es Marianne, con la cual tuve el gratísimo placer de interactuar cuando ella estaba a la cabeza de las relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés, uno de nuestros socios en Argentina. Tenemos esos 15 acuerdos, implican flujos importantes porque movemos más de un centenar de estudiantes de América Latina para Europa y de Europa para América Latina, en cada año, cada dirección. Y tenemos programas de doble titulación, que son un poco los que vamos a ilustrar hoy con nuestras queridas invitadas, y de los cuales yo quisiera decir que y alguien como Benoît Labat debe saber muy bien de qué estoy hablando, estos programas de doble titulación son fantásticos aceleradores de cooperación. ¿Por qué? Porque implican una altísima dosis de confianza entre dos establecimientos que reconocen una gran parte del recorrido académico hecho en la universidad del otro, ¿no es cierto? Porque se trata siempre de una vía rápida, es decir, yo con lo que me van a reconocer me voy a dar un salto y voy a ir a Francia o la inversa a terminar y a ganar otro diploma, meterme otro diploma en el bolsillo. Así que eso de la confianza es capital, y además nunca se olviden que uno comparte marca. A mí mi institución bicentenaria me enorgullece hoy que tengamos estudiantes en Argentina, en México, en Brasil, pronto en Colombia, que estén llevando nuestra, digo marca, no lo digo a nivel marketing, digo nuestra identidad y viceversa. Así que de esta experiencia, para ocupar inteligentemente los 3 minutos que me quedan, quiero simplemente hacer un par de reflexiones a manera de encuadre de las presentaciones que van a seguir y de los testimonios de nuestras 4 invitadas. Lo que quisiera decir, como algunos aprendizajes acopiados durante todos estos largos años, es que, obvio, estamos en un mundo abierto con un escenario internacional complejo, eso nadie lo va a discutir. Entonces necesitamos, queridos amigos y amigas, más que nunca, comprender al otro. Eso me parece evidente, al que tenemos enfrente, a ese otro con quien vamos a tener que negociar cuotas de mercado, con quien vamos a tener que posicionarnos a nivel geopolítico, a ese otro que va a estar involucrado en nuestro despliegue internacional si estamos a la cabeza de una organización o de una empresa. Con ese otro vamos a tener que negociar espacio para nuestros productos y nuestros servicios, y con ese otro muy probablemente tengamos que o consolidar o negociar o comparar nuestros valores. Así que más que nunca ese conocimiento del otro me parece hoy día relevante para las jóvenes generaciones. Además, qué mejor acopio de conocimiento y de experiencia que trasladarse al aula del otro, porque todas las que estamos aquí reunidas y que vamos a tomar la palabra hemos vivido esa experiencia, ese acto de arrojo de zambullirse en el aula del otro con profesores que no conocemos, que van a hablar una lengua que no es la mía, que van a tener un modo de funcionar diferente, con compañeros en el aula diferente, y también con un funcionamiento particular de las ciudades en las cuales están esas universidades a las que vamos. Así que, como nunca, yo creo que estas movilidades, y tanto más yo diría las movilidades largas, estamos haciendo alusión, por eso yo evoqué los dobles grados, las dobles titulaciones, qué decir de los doctorados que implican que yo me quedo 3, 4 años en un lugar y absorbo otros métodos de enseñanza, pero como nunca, yo creo que necesitamos discernimiento hoy, en tiempos en que obviamente la información sobreabunda, lo sabemos todos, y hay que separar el trigo de la paja, obviamente, para comprender un poco los determinantes que animan los individuos, los dirigentes de empresa, los de gobierno, de organizaciones, lo que los impulsa a actuar. Entonces, para comprender todo eso, para descifrar, en francés diríamos décrypter, más que nunca yo creo que ese discernimiento, una de las maneras de conseguirlo son esas experiencias afuera. Además, enriquecen obviamente a los jóvenes, la mayor parte de los casos se producen en momentos de la juventud,
y contribuyen, vamos a ver si nos lo confirman nuestras 4 invitadas, a su empleabilidad. Así que hoy apuntamos a la movilidad de estudiantes como una etapa previa a la movilidad de los profesionales. En Marianne somos todas profesionales. Ustedes se dieron cuenta, se me iba a escapar la palabra jóvenes. Ustedes van a decir, Florencia se tiene que controlar porque ya no soy tan jovencita. Pero en todo caso, lo que les quería decir que la charla de hoy viene profundamente marcada por el signo de la reciprocidad, de la movilidad en ambos sentidos, viene marcada por la reflexión sobre la construcción de talentos y no sobre la fuga de talentos ni la fuga de cerebros. Es importante señalarlo en los contextos que vivimos todos hoy día. Nos preocupa pensar en construcción de talentos para luego preparar la circulación de los talentos. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Tengo mi relojito aquí a la vista, no creo haberme excedido, así que ahora vuelvo a pasarle la palabra a Magdalena Dormal, con quien hemos tenido el placer de preparar este encuentro. Muchas gracias Florence. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta charla. Es un gusto organizarla. Como bien dijo Florence, mi nombre es Magdalena Dormal y yo trabajo en SEC Business School. Con Florence somos ambas Marianne, así que para mí es un gusto organizar este evento con el apoyo de Marianne. Muchas gracias de vuelta a Patricia, María, a todo el equipo, a Susan, por habernos apoyado. Y bueno, yo lo que voy a hacer es contarles muy brevemente sobre mi experiencia también, porque yo soy argentina y también estudié en Francia, hice una maestría, y después también contarles un poco más, bueno, las razones principales para considerar Francia como un destino educativo. Entonces, bueno, empezando por la primera parte, yo estudié historia acá en Buenos Aires, en la Universidad de Itela, fue una experiencia excelente, y cuando me gradué al poco tiempo decidí irme a Francia. Y en Francia hice una maestría en Relaciones Internacionales en Sciences Po, en París, y cuando me recibí de Sciences Po, hice una maestría en 2 años, trabajé 7 años en París, en diferentes proyectos educativos a nivel internacional. Trabajé en la UNESCO, en una conferencia de innovación en educación, y después trabajé también, volví a Sciences Po, pero esta vez para trabajar a cargo de la cooperación con América Latina. Y ahora ya, bueno, hace 2 años regresé a Buenos Aires, ahora estoy viviendo en Buenos Aires después de casi 10 años en Francia, y hace 1 año y medio que trabajo para SEC Business School. Para mí es un gusto realmente organizar esta charla porque mi principal objetivo, bueno, en mi trabajo, ¿no?, el que hago todos los días, pero también de hoy, es realmente invitar a soñar a jóvenes y jóvenes argentinos y argentinas, también latinoamericanos, porque en mi trabajo me ocupo de toda América Latina, de animarse, de dar ese paso, ese proyecto que a veces suena lejano, difícil. Todo gran proyecto empieza con un primer paso, así que ojalá que con esto se animen a pensar en realizar una maestría, y en este caso en Francia, ¿no?, que es lo que queremos hoy promover. Como decía Patricia al principio, la directora de Marianne, al final van a ver que tenemos una diapositiva va a estar mi contacto, que obviamente para mí es un gusto si me quiere contactar para hablar de su proyecto en Francia en general, o de SEC. Nosotros somos una business school que ofrecemos muchos programas y con mucho gusto lo veremos más adelante si es que tienen ganas. Pero ahora sí contarles razones que quizás no consideraron todavía en por qué Francia es un destino realmente muy interesante. Entonces, bueno, empezando porque Francia es la 7ª economía del mundo y la 3ª de Europa después de Alemania e Inglaterra. Entonces, obviamente, es una economía muy dinámica con muchísimas experiencias profesionales que están esperándolos si logran, ojalá puedan venir. Después muchas veces uno no piensa en Francia porque o habla muy poco francés o directamente no lo habla. Lo cierto es que hoy en día eso no es una barrera porque hay muchísimos programas de las mejores universidades francesas, en general las privadas, que ofrecen 100% en inglés. Es decir, que hoy para postular a Francia no hace falta hablar francés, y la gran ventaja es que justamente llegan sin hablar francés o hablando poco, y obviamente si hacen una maestría de 1 o 2 años o una licenciatura, van a terminar siendo bilingües en francés. Entonces ganan un idioma, ¿no es cierto? Que eso hoy en día en un mundo tan competitivo,
hablar inglés y español lamentablemente ya no es suficiente para demarcarse, diferenciarse, demarquer, y así que esto es algo súper útil en su CV. Después, por otro lado, bueno, todos conocemos, ¿no es cierto? L'Oréal, Carrefour, Danone, son todas empresas francesas presentes en muchísimos países del mundo, que obviamente van a querer contratar, mismo aunque sea en Argentina, alguien que se formó en Francia y que habla el francés, sobre todo tratándose de puestos altos, ¿no? De management. Mira, en mi caso, yo por ejemplo, hoy en día trabajo desde Buenos Aires para una universidad privada que es el ESSEC Business School, que obviamente me eligió a mí, entre otras cosas, por hablar el idioma y por haberme formado en Francia. Después, bueno, eso ya lo saben, pero el sistema de educación francés es de excelente calidad y está reconocido en todas partes del mundo. Los diplomas franceses, obviamente, reconocidos por el Ministerio de Educación francés, son reconocidos en todas partes del mundo. Y después, algo que quizás no sepan tampoco, es que los programas que se ofrecen en Francia son muy accesibles. Cuando uno los compara con Estados Unidos, que es un destino quizás bueno, muy considerado en la América Latina todavía, a veces los programas que ofrecemos en Francia son hasta 4 o 5 veces más baratos o menos costosos que los de Estados Unidos por la misma calidad de educación. Y después también, bueno, los subsidios del gobierno francés para estudiantes, que quizás es algo que ustedes no saben, cuando uno es estudiante internacional en Francia tiene acceso a los mismos derechos que un estudiante francés. Entre ellos, subsidios al alojamiento, que es muy caro en Francia, al transporte los estudiantes pagan la mitad, a los museos entrar gratis, hay restaurantes estudiantiles que en vez de pagar, por ejemplo, 7 euros, uno como estudiante paga la mitad, y después también el acceso a la salud pública francesa, que es de excelente calidad. Y bueno, obviamente elegir vivir en Francia es también estar en el corazón de Europa, con todas las ventajas que eso tiene. Aprovecho para agradecerle a Campus France por esta imagen que ven, Choisir la France, que es de Campus France. De paso les doy el copyright. Así que ahora sí termino con mi parte. Y ahora voy a invitar a Benoît Labat, que aprovecho también para agradecerte. Muchas gracias, Benoît, por estar con nosotros aquí. Benoît es agregado de cooperación universitaria en la Embajada Francesa en Argentina. Así que, Benoît, te paso la palabra. Gracias Magdalena, y gracias también a Patricia y a Florencia por haberme invitado a compartir unas palabras con ustedes esta mañana. En realidad, muy brevemente voy a intentar presentarles un poco cuál es la acción de la embajada acá en la Argentina para promover los estudios en Francia y explicar un poco nuestro papel, ¿no? Pero primero creo que hay que destacar que para Francia la recepción de los estudiantes extranjeros es realmente una prioridad, que somos el 5º país más elegido y recomendado por los estudiantes internacionales. Solemos recibir más de 350.000 estudiantes internacionales cada año y alrededor de 1.000 de esos estudiantes son argentinos. Florencia abordó el tema de las doble titulaciones, que claramente es muy importante. Tenemos más de 100 doble titulaciones entre nuestros dos países, lo que para mí es, bueno, tanto una suerte realmente para los alumnos que pueden beneficiarse de este tipo de carrera, y también es una prueba, ¿no?, de la riqueza de estos procesos universitarios entre ambos países. Además, recordarles que, bueno, las universidades y las grandes écoles francesas hicieron muchos esfuerzos para mejorar la experiencia de los estudiantes con, bueno, el acompañamiento en distintos trámites, ayudan para el alojamiento, ofrecen circuitos culturales, etc. Y al respecto, saben que Campus France en París creó recientemente un label para seguir apoyando las instituciones francesas que están involucradas en esta dinámica. Así que realmente recibir a los argentinos, las argentinas, es una prioridad. Otra prueba, bueno, hay que subrayar que la crisis sanitaria actual no pone para nada en tela de juicio la disposición del gobierno francés de darle la bienvenida a los estudiantes extranjeros, ¿no? Es que todavía se otorgan visa para estudiantes e investigadores extranjeros. Así que
Bueno, acabo de hablar de Campus France Paris, pero bueno, acá en la Argentina como agregado universitario tengo en mi equipo Campus France Argentina, que es un servicio de la embajada dentro del servicio cultural. Físicamente compartimos un edificio con los colegas del Consulado General, a pocas cuadras de la embajada en Cerrito. Bueno, Campus France Argentina son dos colegas, Natalia y Chloe, que no pudieron estar presentes hoy. ¿Qué hacen mis colegas desde Capital Federal? Primero promueven la educación superior francesa, por supuesto, acá en la Argentina, pero también brindan toda la información y aconsejan a los estudiantes argentinos y argentinas que quieren estudiar en Francia, eso es muy importante. Hacen el seguimiento también de una plataforma única que desarrolló Francia para postular y en la educación superior francesa, y empiezan un procedimiento, como el procedimiento de la visa, ¿no? Lo que llamamos los trámites preconsular que se hacen acá en Campus France Argentina. Se trata de un paso obligatorio para tramitar la visa que por supuesto después es decisión del consulado. Además, quisiera, bueno, recordar o aprovechar este momento para decirles que estamos presentes en otras ciudades, que es realmente un deseo nuestro acercarnos a los estudiantes. Así que más allá de nuestra presencia acá en Buenos Aires, capital, hemos desarrollado una red en el interior con nuestros socios, que son las alianzas francesas por un lado. Así que tenemos como punto de información en las alianzas francesas de Córdoba, de Mendoza Cuyo, de Rosario y de Mar del Plata. Y trabajamos también con la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, y tenemos un colega allá que está especialmente dedicado en recibir a los estudiantes extranjeros interesados en hacer estudios en Francia. Así que, bueno, no me voy a extender más. No duden en acercarse, estamos a disposición para cualquier pregunta. Y bueno, les dejé acá en la pantalla el correo de mis colegas de Campus France Argentina, que siempre están, bueno, disponibles para contestar cualquier pregunta. Y bueno, muchísimas gracias otra vez por haber ofrecido este lindo espacio en su charla. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Benoit. Así que vamos a recuperar ahora la pantalla plena, puesto que no está previsto compartir más PowerPoint y si no, establecer una interacción ágil y esperamos interesante con nuestras 4 invitadas. Así que lo que les hemos organizado una serie de preguntas que nuestros 4 testigos van a contestar. Obviamente tenemos también aquí, estamos todas mirando el reloj para luego dejar un espacio de preguntas y respuestas con la audiencia. Entonces vamos a proceder del mismo modo. Voy a llamar primero a Aracelis y te voy a hacer esta primera pregunta. Aracelis, si puedes tú presentarte brevemente, decir de qué universidad vienes y en qué escuela estás estudiando en Francia, y cuáles son los incentivos que te han llevado a elegir Francia, la escuela y el programa como destino. Dale, muchas gracias, Florence. Bueno, yo estudié Administración de Empresas en San Andrés y me gradué en el 2014. De ahí trabajé un año en Argentina y me di cuenta de que para tener una carrera internacional con la carrera de Argentina no bastaba. Entonces ahí fue cuando San Andrés me presentó la oportunidad de hacer un doble diploma con SCP. Entonces lo que hice fue un Master in Management, que es un máster como en Administración de Empresas, con la especialización en finanzas en SCP París, que es una universidad de negocios de Francia. Bueno, y eso fue básicamente lo que me incentivó a aplicar, primero porque es una universidad, una de las top 3 de Francia, que me abrió un montón de puertas a nivel laboral, y otra era que porque para trabajar en Europa necesitas una carrera en Europa, pienso yo, porque con una de Argentina la competencia acá es enorme y te quedas corto. Gracias, Aracelis. Aracelis, yo tuve el gusto de tenerte incluso como alumna en uno de mis cursos, creo, Sí. ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Ahora le voy a pasar la palabra con la misma pregunta a Catalina Heredia, pidiéndole se presente brevemente y nos diga qué eligió y hacer en Francia. Catalina. Bueno, hola a todos.
somos de otra generación, Araceli, así que mi parcours, mi recorrido es un poquito más largo. Primero quiero agradecer a Magda, a Florence y a Marianne por haber organizado esto. Si hubiese tenido este espacio hace 20 años, yo creo que por ahí mi vida hubiese sido un poquito más fácil. Así que aprovechen todos los que están conectados para tomar nuestros nombres y si tienen más dudas nos contactan. Bueno, soy Catalina Lucrecia, tengo 2 nombres, pero no vamos a ir por esa vía, no tengo para 4 horas. Soy cordobesa, por si no lo escucharon. Estudié hotelería y turismo en Córdoba. Y carrera el día que del helicóptero, y yo decidí hacer lo mismo, así que me subí en avión y me fui a Francia. Yo había hecho un colegio internacional y era bilingüe con inglés, pero como hablaron todos, era, como decías vos, Magda, es importante tener el tercer idioma. Tenía una base de francés muy importante, pero nunca había estado enfrentada, nunca lo había hablado, entonces para mí era un idioma que estaba ahí dormidito. Me fui a Francia 6 meses y lideré a hacer un semestre de francés y después a hacer un máster en Barcelona. Comencé a Araceli con una carrera universitaria, hoy en día no es nada, hacía falta complementar esa carrera. Entonces hice un curso de langue y civilización francesa en la Sorbonne, divino, súper lindo para los extranjeros, eran 18 japoneses y yo, aprendí y a los 6 meses ya era bilingüe en francés. Y en esos 6 meses descubrí París, me enamoré de Francia y de todas sus posibilidades, entonces me olvidé de Barcelona y me inscribí y me aceptaron en un máster en París 1 La Sorbonne. En esa época se llamaban DESS, y eran estos diplomas a los cuales se inscriben 500 personas y quedan 20, y tuve la suerte de quedar entre estos 20 inscriptos. Lo que descubrí es que al cabo de 6 meses los profesores nos dijeron, bueno, au revoir, bon stage. Y yo, bon stage, ¿qué es eso? Me di cuenta que eran 6 meses de curso y que había 6 meses de práctica. Entonces, una de las cosas que más me encantan del sistema francés es que hay siempre esa unión entre la práctica y lo académico, que uno está en las aulas, va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, bueno, me puse a buscar y encontré un stage muy rápido y terminé con un super stage trabajando para los Juegos Olímpicos de Atenas. Volví de Grecia y sentía que me faltaba algo académico, que la Sorbonne no me lo había dado, y me faltaba un poco más ese aporte americano del marketing, las finanzas, la contabilidad que nunca había tenido. Y así es como contacté, o sea, me recomendaron un MBA en el ESSEC, un MBA en Hospitality Management. Yo siempre he tenido como la carrera muy orientada hacia hotelería, turismo, eventos, y me fui en el trencito hasta Cergy-Pontoise, me recibieron excelentemente bien, y obviamente me vendieron, pero un GMAT, un examen en inglés un chiquitín complicado, y había un problema económico porque son diplomas que son relativamente... y otra de las cosas excelentes de Francia es que allá todo el mundo tiene una oportunidad y hay un programa que se llama Alternance o Apprentissage, en el cual una empresa privada sponsoriza a un estudiante, le paga la universidad, o sea, el canon de la universidad, el curso, y encima le paga un sueldo. Y encima uno tiene una experiencia. Entonces, para mí fue como un combo completo. Me pagaron la universidad, tuve una experiencia de 2 años, fue para los hoteles Hilton, que en esa época en París había 5 hoteles, o sea, eran bastante importantes, y gané 2 años de experiencia muy buenas. Entonces hice mi MBA, el cual, como explicaba Magda, era 90% en inglés. Los que hablamos francés teníamos acceso a varios cursos del ESSEC, entonces fue como un complemento excelente. Y entonces, al cabo de esos 5 años, me fui por 6 meses, pero bueno, me quedé 10 en realidad, logré tener 3 diplomas, uno detrás del otro, y bueno, ya después me quedé trabajando para otra escuela de la Chambre de Commerce para HEC, y después me fui a vivir a Brasil y después a Argentina. Pero mi recorrido académico fueron estas 3 universidades, pude ver lo privado y lo público, así que para los que tengan preguntas después me las hacen. Obviamente feliz con mi estadía en Francia y con mi experiencia allá.
Gracias, Catalina. Además, con una experiencia, como señalas bien, diversificada. Bueno, le vamos a pedir a Victoria Álvarez que nos aporte su testimonio, sabiendo que ella viene de un área un poco diferente, puesto que no es la de la administración de empresas. Victoria, a ti. Hola Florence, hola a todos. Yo soy Victoria Álvarez, soy abogada, tributarista, avocata a la Cour acá. Estudié en la UBA, como vos, Florence. No fui abanderada, pero me identifico mucho con todo lo que contó Catalina. Yo me recibí en la UBA. Siempre quise venir a Francia, o sea, fue una pulsión, porque está lo irracional también, ¿no? Estudié en el Lenguas Vivas francés. Antes de recibirme pude hacer un intercambio de la UBA con la Université Paris 2 Panthéon-Assas, de un semestre, donde confirmé que era mi lugar en el mundo. Vine 6 meses, me volví a Argentina, pedí la beca en el 2002, la beca Saint-Exupéry, 2002 en Argentina, o sea, era 21% de desempleo, etcétera, etcétera. Ese año no la tuve. Ese año, también revela nuestra edad, porque había pedido la admisión al DESS, de Droit Fiscal et Droits des Affaires a Paris 1. Yo no entendía esta diferencia DESS, DEA, entonces Master Recherche, Master Professionnel. Los franceses sont très friands du Master Professionnel parce qu'ils décrochent un job tout de suite après. Moi, du point de vue argentino, yo quería hacer una tesis doctoral. Entonces me inscribí me volví a inscribir en la beca Saint-Exupéry en el año 2003 y ahí me la dieron. Hay que perseverar. Hay que tener un proyecto. Una de mis lecciones o experiencias es que no importan los papeles, lo que importa es el proyecto. Entonces hice un proyecto de tesis, bueno, me recibí, hice la tesis, empecé la tesis, 8 años de tesis, y ahí decidí dar la equivalencia al diploma de abogada. Otra de las cosas que me parece que hay que hacer si uno se quiere tener una experiencia profesional en Francia es aspirar a lo más alto. ESCP, l'ordre des avocats, n'est pas économiser des efforts, no, digamos, dar todo para poder aspirar a los diplomas más altos, que son los que después le dan lugar, uno puede aspirar a competir con los franceses. O sea, es un mercado de trabajo extremadamente competitivo. Cuando uno es argentino y llega hablando español, francés, inglés, ahí también hay puertas que se abren. Eso es lo que a mí me llevó a estudiar acá. Gracias, Victoria. Gracias a nuestra abogada. Y ahora, Florencia. Bueno, Florencia Feinberg. Hola a todos, soy Florencia Feinberg. Como Aracelis también estudié Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés. Y como Victoria, yo me egresé en el año 2003, que era plena crisis económica en Argentina y había muy poca salida laboral. Entonces en esa época yo decidí que quería continuar con mis estudios en el extranjero y empecé a buscar oportunidades, y la empresa L'Oréal me dio una beca para estudiar en Sciences Po. Entonces ellos me pagaban los estudios, me daban un sueldo de estudiante y o sea, no tenía ninguna obligación de trabajar con ellos, era como filantropía para América Latina, así que me pareció un buen plan y esa fue una de mis razones para venir a Francia. Gracias, Florencia. Bueno, entonces pasamos ahora a la segunda serie, a la segunda pregunta. Comprendimos entonces qué es lo que las guió a cada una para elegir Francia, cuál era su recorrido previo, dónde en qué programas se insertaron. Y ahora yo les diría, todas sabemos que siempre ese salto, el irse afuera, sobre todo el océano de por medio, otra lengua, otra cultura. Cada una le voy a preguntar, comenzando otra vez por Aracelis, cuál es, a ver, tratando de hacer memoria, el principal obstáculo o hueso duro de roer que han tenido que resolver, porque también se aprende de las dificultades, ¿verdad? Y de los fracasos. ¿Qué dirías vos, Aracelis?
Bueno, lo primero que tuve como desafío fue que Argentina, el sistema educativo argentino, no te prepara lo que es el sistema acá en Europa. Por ejemplo, el tema de las prácticas profesionales. Yo llegué al máster y me encontré con un montón de otros estudiantes que desde el año número 1 de su bachillerato que empezaron a hacer los stages, que son prácticas profesionales. Entonces yo llegué y no tenía ninguna, solamente tenía un año de experiencia profesional y ya. Y ese fue el primer obstáculo que tuve que esforzarme el doble que el resto como para poder conseguir una pasantía decente, una de las que yo quería. Así que ese fue el primer obstáculo. El segundo, la internacionalidad, que, bueno, la universidad al tener solamente 50%, SCP al tener 50% de franceses y el resto son de todo, es parte del mundo, tenés que aprender a trabajar con personas que tienen cultura totalmente distinta. Eso también fue un obstáculo, pero que me enseñó muchísimo. La verdad es que todos fueron obstáculos, pero que te dejan algo muy lindo al final, que vale la pena. Y Araceli, ¿la lengua a ti te pesó el tema lingüístico? Bueno, yo había estudiado un año antes francés, pensé que hablaba perfecto, llegué a Charles de Gaulle y no hablaba nada. Me costó, pero al año ya hablas bien. Y ahora ya hace 2 años que estaba en Francia y hablo perfecto, o sea, entiendo todo y me comunico bien. A ver, ¿qué nos dice Catalina de lo que ella recuerda como, digamos, dificultad que haya tenido que resolver? Bueno, lo mío fue en otra época. Yo lo que me acuerdo cuando llegué y que hoy no sería tan un problema era la conectividad. No había tanta internet, no había teléfonos, no había WhatsApp, entonces era escribir. Yo vivía en la casa argentina en la ciudad universitaria, entonces teníamos una computadora ahí abajo para todos los residentes, ir a bajar y anotarnos en un pizarrón para cuando uno le tenía que escribir un mail a su familia. Hoy en día eso está bárbaro, porque con WhatsApp uno habla cuando quiere. Comparto sí con Araceli, o sea, yo claramente no sabía ni lo que era un stage, no sabía ni lo que era una pasantía o las prácticas, entonces yo me enteré cuando todos me dijeron me voy a tal hotel, me voy a tal oficina de turismo, y digo, ¿y qué hay que hacer ahora? Entonces, con un currículum casi vacío, o sea, vacío de experiencia europea, pero un solo stage me abrió las puertas a toda Europa, porque, o a Francia, sobre todo trabajé en Francia, pero eso es lo lindo, que con una experiencia y con un diploma en Europa es como que el mundo internacional ya sabe lo que valés y ya sabe lo que sos, porque uno, estás en la universidad y dos, porque lograste trabajar acá. Entonces, como decís, Florence, son obstáculos, pero que sí o sí los tenés que pasar para como demostrar y pasar a la próxima etapa. Yo la parte administrativa, tengo una doble nacionalidad española, entonces como que toda la parte administrativa, eso sí no la tuve que sufrir, sé que es medio complicada, pero bueno, los obstáculos son parte de la experiencia, diría. Y nos habías dicho que en unos meses ya hablaba francés, lo que no me sorprende, porque cuando la motivación es un motor fenomenal. Victoria, ¿qué dirías tú como en términos dificultad, obstáculo, qué destacarías de tu trayectoria? Y pensando en los tiempos en que llegaste y tuviste que amoldarte, porque hoy ya eres una ciudadana francesa y una abogada operando perfectamente con total fluidez en París. Yo identifico 3. Primero, que es cuando uno estudia Derecho, obviamente la ley es nacional. Entonces, si uno llega a otro país, tenés que empezar un poco de cero o de nuevo, tu diploma no vale nada o vale menos. Entonces, por eso el interés de elegir la mejor universidad posible a donde uno puede aspirar a saber que esas universidades muchas veces reservan una cuota para extranjeros y que cuando yo ahora retrospectivamente me doy cuenta que al estar en un máster en País 1, efectivamente, donde éramos 24, pero habían postulado 800 alumnos, efectivamente uno está ya en un microclima. Me acuerdo una amiga, una compañera, que me dice, pero vos sos abogada, podés ejercer acá, tenés que pasar el examen del artículo 100. ¿Qué? El artículo 100 el artículo 100 de la ley del ejercicio de la profesión de abogadas, te dice que una persona que viene de un barreau étranger puede dar una equivalencia, bueno, o sea, es un examen muy difícil, etcétera, pero que se puede hacer, digamos, primera cosa y que te pone al nivel de cualquier abogado francés para poder ejercer. Segundo, fue buscar un trabajo. Una vez que tuve ese tesoro en la mano, de un examen re difícil, el más difícil que nunca di,
buscar un trabajo fue, me acuerdo que había lo diste en francés, Victoria, lo diste en francés el examen, exactamente, obviamente. derecho francés. Obviamente. Veo un anuncio en el VMH para tributarista en Louis Vuitton Moet Hennessy, en la holding en Boulogne-Billancourt à l'époque. Y entonces escribí, el director de recursos humanos que me recibió me dice, sí, le digo, ¿cómo recibió mi currículum? Bueno, me dice, recibí un mail de la directora fiscal, un mail recibimos nosotros, y también recibí un fax de parte suya, como diciendo, entendimos que está muy motivada para hacer esto. Entonces eso también es algo que abre muchas puertas. Entonces después, gracias a ese stage, me contrataron en PwC de acá. Y el tercer obstáculo, obviamente, fue pasar la tesis. No, j'ai pas besoin de te faire un dessin, Florence, porque una tesis es algo que es terrible, que es un calvario, pero que uno recoge los frutos con el tiempo y que vale la pena. ¿Y Florencia, qué nos dice? Sí, bueno, los desafíos de mi lado de estudiar en Francia fueron dos principalmente. El primero fue el idioma. Mi máster era en francés y yo no hablaba bien francés. O sea, antes de arrancar el máster, lo único que tenía era francés básico de algunas horas de secundario. Y el segundo desafío que tuve fue adaptarme a la manera en que evalúan en Francia. En San Andrés yo estaba muy acostumbrada a lo que era estudios de casos, a exámenes con varias preguntas, y en Sciences Po me encontré con evaluaciones que consistían generalmente en un ensayo muy estructurado, con una sola pregunta, y nos daban 4 horas por cada examen. Como que la manera de evaluar era muy diferente y me tuve que adaptar. Pero bueno, como decía Florence, con motivación y esfuerzo, estos desafíos se superan. Y por cierto, contribuyen, yo hablaba de discernimiento, contribuyen a enriquecer la inteligencia social y multicultural de los individuos. Como los profesores no evalúan igual, el clima en la clase no es el mismo. Yo sé que cuando doy clase en América Latina tengo muchas preguntas de los estudiantes. Cuando tú das clase en Francia tienes a veces una barrerita de hielo que te separa de ahí donde está el escritorio y que separa del resto. Bueno, son costumbres y hay que aprender a lidiar con ellas. Ahora le vamos a preguntar otra vez a cada una, ¿por qué recomendaría, porque el estudiante hoy, si esté en Argentina, en Beijing, en Ciudad del Cabo, en cualquier lugar, en Denver, en San Pablo, mira el mundo y obviamente cruza diferentes criterios. Pero acorde con la experiencia de ustedes, y voy a empezar con Aracelis, ¿por qué recomendarías a una joven o un joven argentino hacer la experiencia que hiciste en Francia? Y en tu caso fue en nuestro campus de París, ¿no es cierto? Sabiendo que tenemos otros campus en Europa, pero fue en París. ¿Qué es lo que destacarías? Bueno, para mí la experiencia que tuve en Francia fue valiosísima y la recomiendo un montón, ya que me complementó todo lo que mis habilidades que había aprendido en la carrera de grado. Sin embargo, yo recomiendo hacer un máster en el extranjero si es que se planea estudiar en el extranjero, porque es mucho más valioso, pienso yo. Obvio que cuando volvés tenés más oportunidades, pero pienso de que lo que podés aprovechar con los años posteriores a la carrera del máster en el extranjero son en ese país o ahí, pienso que podés aprovechar mucho más. Así que yo lo que os recomendaría sería que hagan el máster, si es que lo quieren hacer, según el proyecto que tengan, y de ahí se queden 2 años a trabajar en el país del máster o en el entorno internacional. Es lo que, para aprovechar más del máster y sacarle más jugo. Ok. Mientras Catalina se prepara, simplemente recuerdo para la audiencia que estamos todos, universidades o llamadas grandes escuelas de ingeniería, de management, estamos todos enrolados desde comienzos del milenio en el proceso de Bolonia. Así que cuando decimos máster es un título que es reconocido en todos los países de la Unión Europea, es un verdadero pasaporte. Incluso estamos trabajando con América Latina, tenemos el foro académico permanente en el cual yo tengo el placer de participar y estamos reflexionando sobre todo ese tipo de cosas. Pero se imaginan que cuando un máster hecho en Salamanca es reconocido en Atenas o en Berlín, le da una fluidez al sistema fenomenal. Si además le aportan ustedes una beca Erasmus, ya tienen una movilidad potenciada. Catalina.
Sí, Bueno. Aracelis, ¿querías completar? No, que la red de contactos que te da un máster en el extranjero es invaluable. Vamos a volver a ello al final. Muchas gracias, Araceli, en recordarlo. Catalina, ¿qué destacarías? Bueno, yo en el caso de los 2 diplomas que hice, y que no sé si es exclusivo al sistema francés, pero en todo caso lo que valoro es esta unión entre académico y la práctica. Tanto en el máster como en el MBA, todos, porque el MBA, si no lo haces en aprendizaje, donde los chicos terminaban en PIS, pero siempre hay esa unión entre, ok, viste esto en las clases, en la realidad pasa esto. Entonces vas aprendiendo en paralelo los libros y la realidad. Eso que tiene el sistema francés me parece súper valioso, además de enriquecer tu currículum porque vas poniendo líneas de experiencia, te enriqueces obviamente personalmente, porque primero definís, yo me di cuenta al final de mi MBA, había hecho toda una carrera, casi 7 años de hotelería, que no quería poner más los pies en un hotel, sino era como huésped. Entonces, hasta te sirve para saber lo que no te gusta, y lo que no querés hacer, y lo que querés hacer, y decís, me encantaría hacer marketing, y te metes a hacer marketing, y dices, no, yo me imaginaba otra cosa. Entonces, son súper valiosas todas esas prácticas que vas teniendo a lo largo de todas estas carreras, todos estos diplomas, porque te definen, y definen tu futuro, te ayudan. Y Victoria, en tu caso, porque considerando que estás en el campo del derecho, bueno, estás en un país que tiene una tradición de derecho y que de hecho inspiró bastante a las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX, pero ¿qué dirías? ¿Te hubieras imaginado, nos contaste porque elegiste Francia, pero hubieras imaginado esto en España, en, qué sé yo, en Italia, en el Reino Unido? No, para mí ya el hecho de vivir, ya sea en París o en otras grandes ciudades francesas como Lyon, Rennes, Toulouse o Strasbourg, etc., para mí hay una confusión entre lo universitario, lo cultural, un ecosistema, obviamente los viajes, es la puerta a Europa, la calidad de la educación, hay algo vinculado al método francés. Florencia habló recién de esos ensayos de disertación de 3 heures. Bueno, hay una formación humana, me parece, los valores, bueno, el método cartesiano francés, digamos, aprender a escribir cosas que sirven para la vida. En el ámbito del derecho en particular, efectivamente, Francia inspiró todos los códigos civiles, no solo en América Latina, sino en Europa, en Asia, en África, etc. Entonces es una cuna de cultura. Para mí es el centro del mundo, pero eso es muy personal. ¿Y en tu caso, Florencia? En mi caso fue no solo aprender bien francés, sino también tener acceso a otro enfoque cultural, de otra manera de ver las cosas, y también vivir en el corazón de Europa, que me permitió conocer gente de todas partes del mundo, que hoy son amistades increíbles, que de hecho viven también en todas partes del mundo, y también tengo muchos acá en París, en Francia, y poder viajar fácilmente. O sea, es el corazón de Europa, y con un tren en 3-4 horas uno puede estar en lugares increíbles. Perfecto. Bien, y ahora vamos a pasar a preguntas, bueno, las respuestas de ustedes aportaron mucho en cuanto a desarrollo personal, pero a ver si ahora le ponemos un poquito más el acento en cuanto a desarrollo profesional. ¿En qué medida, no es cierto, en la trayectoria que ustedes hicieron en Argentina, en Francia, ha orientado, ha diseñado un poco el recorrido que ustedes han adoptado como mujeres profesionales? Entonces, comenzando por Aracelis, bueno, Aracelis es más joven, así que su experiencia es normalmente más corta, pero ella tiene cosas que decir. ¿Qué destacarías desde cuando Aracelis llegó a París viniendo de su excelente universidad argentina? Si me dices un poco lo que aprendiste, ¿qué destacarías ahora como input clave? Que vos me medís que está orientando un poco tu desarrollo actual, tu ocupación profesional y demás. Desmuteate, Aracelis. Se ve que te quedaste... Oh, disculpe. Ahí está, sí.
Bueno, yo cuando llegué a París, mi intención siempre estuvo en trabajar en banca de inversiones. Así que desde el principio como que fui teniendo un plan claro para tomar todos los pasos para trabajar en fusiones y adquisiciones, que era lo que yo quería llegar. Pero bueno, como ya había dicho antes, que venía en desventaja por el tema de los stages, tuve que hacer, primero trabajé en una startup como para tener una experiencia francesa, porque acá valoran mucho de que hayas tenido un trabajo previo en Francia, como que a las empresas les gusta eso, como que miden tus capacidades, como que sabes hablar francés, no sé, les gusta que hayas tenido una experiencia acá en Francia, entonces por eso me metí en una startup que si bien no era lo que yo quería, estaba orientado en finanzas. Y ahí gracias a eso me abrió las puertas para trabajar en deuda privada en uno de los fondos más importantes de acá de Francia, que es Idinvest, que le pertenece a Euraseo. Y bueno, ahí estuve haciendo un stage muy valioso, que lo hice por 6 meses. Ahí aprendí un montón. Y después, gracias al networking y gracias a Florence, conocí al Head de Investment Banking del Banco Itaú, entonces que me abrió las puertas y me dio un contrato por un año en fusiones y adquisiciones, que era lo que yo quería. Entonces lo que más destaco es tener un plan claro para no desviarte en el camino y no perder tiempo en cosas que no van para tu meta de lo que quieres llegar profesionalmente. Que pasa mucho cuando llegas, entras al máster y hay un montón de cosas que te encantan y empezás a ver otras áreas que te encantan, pero tenés que tratar de tener un plan, porque si no vas a probar un poco de todo y después se te hace mucho más difícil llegar a lo que querías en un principio, porque acá valoran mucho tu línea profesional, digamos, tu carrera, cuando al momento de contratarte. Y de hecho, quien propuso esta práctica es de algún modo casi un exalumno de la cooperación franco-argentina, es un muchacho que ahora tiene 40 y tantos, Sí, 45. y ha quedado el interés también de estas redes, ¿no es cierto? Pero a lo mejor el tema redes no lo quiero que lo aborden ustedes, nuestras testigos. ¿Qué dirías tú, Catalina, respecto de esto? ¿Ah? ¿Cómo finalmente, bueno, más o menos entendemos el recorrido tuyo, pero los elementos definitorios, ¿no? Lo que yo valoro o como destaco de mis años en Francia es que uno se da cuenta que el mundo es enorme. O sea, a mí cuando me hablaban de Beijing o de Camboya uno en Argentina ve hasta Francia o por lo menos yo, no sé, más de allá no, el conocido total. Yo trabajé en Atenas, vivo un año en China, entonces lo que yo valoro es que, y siento que bueno, que a las otras chicas les pasa, es que se te abre el mundo y empezás a descubrir gente de todos lados, culturas entonces, si hay un trabajo allá y te copó, y bueno, y agarrás, o sea, a cierta altura de la vida, ¿no? Ahora yo ya con 2 hijas hice 4 Juegos Olímpicos, a las de Tokio ya no me puedo permitir seguir moviéndome, pero eso es lo bueno, que se te abre el mundo y que ves que, las oportunidades las podés seguir y podés postular, porque sí, es un lugar y todo, pero entonces yo lo que más valoro es eso, es esta apertura increíble al mundo, y como decimos todas, Francia es el corazón, además por tener esa relación tan importante con muchos países de todos lados, es increíble la variedad cultural que hay y bueno, y las oportunidades de ahí para saltar a otro lado. Sí, tus palabras son gratas para mí, la francesa que duerme en mí. Pero es cierto, cuando decimos el corazón, bueno, sobre todo si ustedes piensan en el mapa, efectivamente tenemos la suerte de tener un posicionamiento geográfico en Europa que nos pone un poco, como también otros países, vecinos, un poco en la encrucijada de las rutas, ¿no es cierto? Las del Atlántico, las del norte, las del Mediterráneo, las del este y del oeste. Y eso es cierto que es bonito. Victoria. Yo creo que cuando me empecé a integrar profesionalmente en Francia hay algo que por ahí es inconsciente, que uno dice, bueno, igual yo voy a buscar una pasantilla o un puesto y después me voy a ir, o sea, no le voy a sacar el lugar a nadie. Hasta que llega un momento en el que uno ve que la persona que te recluta o que te llamó para una entrevista va a invertir tiempo en vos para tu formación. Entonces necesita ver que hay un compromiso del otro lado de largo plazo.
Eso yo me di cuenta mientras hacía las entrevistas, diciendo, ¿cómo sabemos que vos te vas a quedar acá y en 2 años no te vas a volver a tu país? Entonces, por ahí, en el momento de integrarse profesionalmente, hay ese ejercicio de decir, quiero quedarme o no. Después, ¿qué es lo que directamente pudo participar a tener una carrera profesional sólida o desarrollada en Francia? Hay, yo creo que una cantidad de factores. Obviamente la universidad inicial para tener un entorno de gente que después hacerse una red de contactos, porque cuando uno llega no tiene forzosamente contactos, por no decir no tiene ninguno, estar atento a las oportunidades que pueden surgir, multiplicar las chances, no poner todos los huevos en una misma canasta. Yo me acuerdo cuando me inscribí en tesis, pedí 2 becas de tesis y di el examen de abogada. Dije, bueno, alguno de los 3 va a salir. Si me sale la beca, me financiaré con la beca, y si no, si me sale el diploma de abogada, voy a poder trabajar y financiar mi tesis. Invertir en Argentina, creo yo, en aprender el idioma. En mi percepción, cuando uno habla francés, es francés. A mí jamás un empleador me dijo, hay un problema con tus papeles, o sos argentina, no sos francesa, no sos europea, etc. Simplemente fue, como sos argentina te voy a tener que hacer los papeles, punto. Porque a partir del momento en que uno suma idiomas, diplomas, etc., se hace un perfil raro en el mercado de trabajo. O sea, pasar el DALF, invertir en el DALF en Argentina, etc. Es una muy buena inversión. Las equivalencias, a veces me preguntan, ¿vale la pena que dé la equivalencia si quiero buscar un trabajo en Francia? Bueno, obviamente que vale la pena. Después está el análisis costo-beneficio que va a hacer, pero obviamente es importantísimo. Vimos lo del tema de largo plazo, y hay algo que es muy francés también, y Marianne creo que ça en est la preuve, que es el medio asociativo en Francia. Francia es un país con una red asociativa muy sólida. Ejemplo es Marianne, pero yo integré la Asociación Francesa de Mujeres Tributaristas, la asociación, la IFA, que es la Asociación de International Fiscal Association, rama francesa, expertos CINEVA europeo, o consejeros del comercio exterior de Francia. Digamos, uno invierte tiempo en el medio asociativo, y eso también abre muchas puertas y permite crearse su red de contactos. ¿Y Florencia? Y bueno, un punto que yo quiero resaltar de mi experiencia estudiando en Francia es lo importante que son las ferias de empresas en las universidades. Estas ferias de empresas son días especiales donde las compañías traen a la universidad representantes que orientan e informan a los estudiantes acerca de cada una de las compañías. O sea, yo conseguí pasantías y conseguí trabajo en Francia a través de estas ferias de empresas, donde pude conectar con exalumnos de mi universidad que me recomendaron para puestos, bueno, como dije, o en pasantías o en trabajos oficiales. Y Florencia, ¿te apoyaste en los años que siguieron en la red de exalumnos de las universidades en las cuales que frecuentaste, como Sciences Po y eso? Sí, o sea, la red de graduados abre un montón de puertas, no solo en Francia, sino en el mundo entero. Yo tuve una experiencia de 5 años trabajando en banca de inversión en Londres, y o sea, tenía mi grupo de red de argentinos y también era mi grupo de red de franceses. Yo me sentía parte de la comunidad francesa viviendo en Londres, porque había un montón de exalumnos y de graduados con los que, o sea, nos ayudábamos, nos veíamos todo el tiempo, o sea. Interesante eso que dices, ¿no? Que te sentías parte de la red francesa, ¿no es cierto? En el Reino Unido, ¿no? En Londres estaba de soirée en soirée, y sí, estaba un montón con franceses, pero tenía un montón de amigos de la universidad, o sea, de Argentina y de Francia. Yo me sentía parte de las dos culturas. Y ojo, agrego para la audiencia que la vida asociativa tiene también sus carices hiper sociables, excitantes, de las
soirées, las fiestas de alumnos, que se imaginan la frustración que se vive hoy día con los confinamientos y los encierres. Estamos llegando al término y lo sobrepasamos un poquitín a nivel horario. Quiero agregar dos cositas antes de eventualmente darle la oportunidad a cada una, siguiendo el circuito habitual, de si tiene un último mensaje que compartir con una audiencia que nos escucha, que es diversificada en términos de edad, pero no tengo aquí todo desplegado ante mi pantalla, pero si hay un mensaje fuerte que quieran compartir. Aprovecho mientras lo piensan para compartir un par de cositas súper rapidito. Primero, habrán notado, es algo que surgió automáticamente en los 4 testimonios, la importancia de las prácticas. Estamos en un mundo, el europeo, no creo que Francia tenga la exclusividad en eso, en el cual efectivamente, pese a poder ser muy teóricos, hacer grandes disertaciones en que uno hace un plan en 3 pasos sobre si tomar una pastilla con un vaso de agua es más riesgoso que en una botella, pero a pesar de toda esa intelectualidad hay mucho enfoque en las prácticas que vienen a ser una ocasión fantástica de convalidar los instrumentos, las nociones, la caja de herramientas conceptuales que da la universidad o las grandes escuelas. Las prácticas son importantísimas. En mi escuela, como en las otras escuelas de management e ingeniería, ustedes no se pueden recibir sin prácticas. Hay un requerimiento mínimo de prácticas. Las prácticas son rentadas, queridos alumnos. Esto hay que tenerlo presente, porque nuestros alumnos, en general, el ingreso que cuando hacen 4 meses de práctica full time, tienen un ingreso que a veces es un salarito mínimo, pero que, Dios mío, esto ayuda mucho. Otro punto que les quería decir es que lo mismo, todo esto que salió de las experiencias, les puedo asegurar que yo personalmente podría organizar la reunión inversa con todos nuestros estudiantes europeos, franceses, pero no solo franceses, que han ido para América Latina. Y se encontrarían también con esas mismas lecturas, la riqueza de haber sido confrontados a otro espacio cultural, a descodificar prácticas, usos, costumbres, conocer gente. En general siempre destacan la calidez latinoamericana, porque es la zona de la que yo me ocupo, pero sepan que esto funciona en ambos sentidos. No estamos hablando simplemente de que esperamos que todo el mundo venga a Francia, no, nosotros somos muy demandantes de ir para América Latina. Y el último punto que quería señalarles, porque creo haber visto el chat, pero yo no lo pude desplegar, es el hecho de que siempre los estudiantes que asistan a esta presentación tengan presente que la vía más corta de ir a estudiar a Francia, Europa, es mirar en mi universidad qué acuerdos tiene con esta parte del mundo que me interesa visitar, porque ustedes ahí ya tienen un camino preparado, ¿no es cierto? Por eso yo hablaba de los dobles diplomas. Un doble diploma es un fast track. Ustedes en menos tiempo juntan 2. ¿Por qué? Porque tienen instituciones que ya se han hablado y que trabajan juntas de cada parte del Atlántico. Así que esto es y después ustedes pueden lanzarse solos, obviamente, y EduFrance sabe también manejar ese tipo de candidatura, pero piensen siempre en qué acuerdos tiene mi universidad socia. Bien, hacemos la frase del final antes de tomar algunas preguntas. Aracelis, ¿con cuál te quedas vos? Yo con que si deciden venir a estudiar a Francia, que aprovechen todas las oportunidades que la universidad les da. Hagan los networking, hagan las ferias. Las ferias son muy importantes, eso sí, se las hacen como 2 veces por semestre, eso sí, es lo que más les recomiendo. Bien, Catalina, ¿qué recomendarías? Que sí, donde sea, pero que sí o sí hagan una experiencia en la internacional. Hoy un currículum de un chico de 25 años, si no tiene una experiencia en el extranjero, no cuenta, digamos. Sí o sí tiene que tener esta apertura al mundo. Es imprescindible. Como ser bilingüe y hablar inglés y hablar francés, tiene que tener una experiencia afuera. ¿Qué dice nuestra abogada? Que sean ambiciosos y ambiciosas, que la suerte les sonríe a los audaces y que se imaginen qué harían si no tuvieran miedo y que lo hagan. Hay un libro que me encanta y que declina todo esto, que es Lean In de Sheryl Sandberg, que me parece muy, muy inspirante. Florencia. Sí, bueno, para mí un diploma local facilita mucho la búsqueda laboral en Francia y en Europa, ya que acá la gente reconoce esta marca de identidad, como había dicho Florence, de la universidad local, y otorga una gran red de apoyo para poder desarrollarse. Bien,
Bueno, les agradecemos muchísimo. A las 4 creo que Patricia, Susana, tenemos un momentito para tomar algunas preguntas y ahí casi tengo ganas de pasarle un poco la palabra a Magdalena, que tú has visto, has mirado el chat, yo no lo pude mirar. Sí. Si hay alguna pregunta del chat que todas seguramente merecen ser desarrolladas, dinos y así nuestras oradoras pueden reaccionar. Con mucho gusto, Florence. Entonces, lo que yo voy a decir ahora, efectivamente algunas preguntas que ya fueron contestadas en el chat, así que ahora comienzo por las que no han sido contestadas aún. La primera es para Catalina. Dice, buenas tardes, gracias por este encuentro tan interesante. No llegué a escuchar el nombre del máster que tomó Catalina en Paris 1. Bueno, no sé si existe todavía. Se llamaba Máster 1 en Estrategias Turísticas y Hoteleras. Entonces, por ahí explicar que la Sorbonne todos creen que es una sola universidad, pero en París están divididas París 1, París 2, París 3, y cada una tiene un nombrecito, como dijo, perdón, la abogada se me fue el nombre, París, no sé cuánto, Assas, París 2, bueno, este era París 1, la Sorbonne, y era Máster, o sea, DEC en Estrategias Turísticas y Hoteleras. Perfecto. Ahora, buenas tardes, Eleonora nos pregunta, ¿existe el programa de alternance, pero para mayores de 30? Es una pregunta. Claro, como explicábamos, yo contesté en el chat también. Primero preguntaron, claro, como Catalina contó su experiencia, ella hizo un programa de alternance. Y eso obviamente hay muchas universidades en Francia que lo tienen como opción, no todos los programas, pero muchos programas. Entonces, la pregunta sobre la edad, creo que Catalina hace que no. Catalina, quizás vos sabés si hay un límite de edad. Claro, también en mi época, Magda, el sistema educativo francés cambia todo el tiempo y por ahí Florence sabe mejor que yo. En mi época era solo hasta los 26 y yo lo firmé con 25 y 11 meses, por ejemplo. O sea, justo hasta el día de tu cumpleaños de 26 podías firmar un contrato de aprendizaje, no después. No sé hoy qué pasa. Sí, pero en mi época era así. Te rejoins, Cata. Efectivamente, por lo menos lo que yo sé de mi experiencia en el SEC, las leyes cambian constantemente. Entonces, mi respuesta quizás a Eleonora, como a otras preguntas de tipo qué requisitos, qué documentos se necesitan para postular a un programa, yo les aconsejo que el primer paso para todos es identificar qué 5 universidades o qué 5 programas les interesa. Cuando ya los tienes identificados, las universidades tienen siempre una oficina de relaciones internacionales o de contacto con futuros estudiantes y se los tiene que preguntar directamente a ellos. Eso es lo mejor, ¿no? Porque obviamente el requisito de documento no es la misma de una universidad a otra y la edad del alternance depende de la ley, obviamente, pero quien va a saberlo muy bien es la universidad que les interesa. Completo un segundo, Magdalena, la alternance es la posibilidad que ofrece el sistema a un estudiante de acomodar su cursada de modo tal que puede trabajar. Y recuerden que el hecho de decir puedo trabajar es que recibo un salario. Entonces, muchos estudiantes, la vida es difícil no solamente en Argentina, lo es también en estas tierras, es una ventaja porque efectivamente primero, ya les va enriqueciendo el currículum y al mismo tiempo van recibiendo un estipendio que no es nada despreciable, ¿no? Tal cual, Florence. Aquí justamente volví a compartir la pantalla para que vean los mails de contacto como saben, este evento lo organizamos con Florence, que trabaja en USP y ESCP Business School. Ahí pueden ver el sitio web con los programas del OSP, yo que trabajo en ESSEC Business School, a mí me pueden escribir directamente porque justamente mi trabajo es orientar a los estudiantes. También está el mail de Marianne y también para muchas preguntas les recuerdo el mail también de Campus France, como por ejemplo la próxima pregunta que voy a leer que nos comparte Trinidad. Buenas tardes, estoy interesada de realizar mi especialización médica en Francia. Me gustaría preguntarles si me pueden orientar sobre cómo puedo realizarlo. Lamentablemente, Trini, nosotros no conocemos ese tipo de detalles, pero Campus France, como explicó Benoît Lavin en su intervención, es realmente la agencia francesa que promociona los
programas de educación superior en Francia. Entonces, ellos representan de alguna manera todo programa educativo en Francia. Entonces, ellos va a ser su punto de contacto para este tipo de pregunta, para tema visas. Ellos tienen un sitio web muy completo. Mi consejo es primero, antes de contactarlos por email, es leer su sitio web con mucho cuidado, porque ya hay muchísima información disponible en castellano, en francés o en inglés. Magdalena, tal vez aprovecho estoy viendo que es una pregunta que no la hemos abordado tanto y a lo mejor estoy pensando si Aracelis, que ella tiene la experiencia muy fresca, la puede contestar, porque es el tema de las finanzas, si al momento de irse, eso exigió, porque insisto en que cuando se va dentro de un acuerdo interuniversitario, no se paga la escolaridad. Por eso, si en la audiencia hay jóvenes que todavía están terminando su carrera, primer paso, verifiquen qué acuerdos tiene con Francia, si les interesa Francia u otro país europeo, vuestra propia universidad. Ahora, en tu caso, Aracelis, ¿cómo te manejaste con el tema costo de vida, ahorros previos, sabiendo que no tuviste que pagar tuition fees, como se diría en inglés, en USP? Claro, yo no tuve que pagar la tuition fee, sí tenía que pagar la cuota de San Andrés como una cuota más de grado, que es mucho más barata que si tuviera que haber pagado ESCP. Y luego yo tenía ahorros del año que había trabajado y bueno, y recibí ayuda de mis padres, y además el gobierno francés a los estudiantes les da ayuda con los alquileres. Creo que te da depende del alquiler que pagas, pero algo alrededor de 100 euros te da. Y bueno, y eso. Y después con el stage te paga, y una vez que empezás a tener un stage, lo que te pagan te alcanza para vivir. O sea, estás justo, te podrás ir un fin de semana a algún viajecito corto, pero podés vivir. Y además yo vivía en la Casa Argentina de la ciudad universitaria, y la verdad que con un stage, si consigues un stage, te alcanza. Que normalmente te pagan el mínimo de 600 euros, pero te pueden pagar entre 600 y 2.500. Depende del stage que elijas. ¿Algún comentario de las demás, no? Que quieran agregar sobre este tema del costo de vida, o bueno, para las otras la experiencia de jovencitas está un poco más lejos, pero no sé si quieren, porque es un punto que hoy día cuenta, efectivamente. Yo no sé si sigue existiendo la beca Saint-Exupéry, no sé si sigue existiendo, del gobierno franco-argentino, me imagino que sí, o que hay un equivalente. À l'époque, c'était 690 euros por mes que nos pagaban, pero la carte orange, o sea, el transporte, todo eso era, o sea, casi te sobraba. Yo también vivía en la Casa Argentina, pagaba menos de la mitad de alquiler, y sí, mis primeros stages a temps plein me pagaban 1.200 por mes, cosas así. O sea que enseguida, cuando estás en una buena universidad, podés recuperar la inversión. Y es cierto, pregunta aquí, está en el chat, la beca Eiffel, yo la quería comentar. Sí, la beca Eiffel, del nombre del padre de la torre, es una hermosa beca, y que tiene como objetivo favorecer la movilidad hacia Francia de jóvenes de países que Francia considera importantes. Y les puedo asegurar, en mi escuela, con América Latina, tenemos todos los años, con México, con Argentina, con Brasil, los candidatos y las candidatas sacan la beca Eiffel. Le ponen mucha atención al desempeño académico en la universidad de origen, así que un buen alumno tiene chances, y es una hermosa beca porque son 1.100 y algo euros por mes. Con eso ustedes viven sobradamente en París, no digo haciendo la vida de un magnate, pero hay buen transporte hasta las 2 de la mañana en metro, las exposiciones tienen el ticket estudiante, en fin, hay 1.000 cosas que son fáciles de... Comer no es tan caro para un estudiante porque hay 1.000 opciones. La beca Eiffel sí, obvio, no estoy diciendo aquí que es para todos porque son selectivos, no la maneja la institución que va a recibir al joven que viene a estudiar. La institución que recibe al estudiante dice,
confirmo que la señorita tal, el señor tal han sido admitidos para hacer un máster en mi establecimiento, pero después el que decide y no nos dicen cómo ni por qué es el gobierno. Pero bueno, nosotros, digo, todos los años se ve que América Latina está entre los espacios apreciados por Eiffel, porque todos los años tenemos en nuestra escuela, que es un pedacito de la realidad, estudiantes latinoamericanos becados por Eiffel. Es una maravilla de beca. ¿Algún comentario de Florencia? Sí, Florencia, levantaste la mano y luego Catarina, no sé, sí, Catarina se expresó, creo, al respecto. Te escuchamos, Florencia. No, pienso que Araceli quizás puede compartir cómo fue su experiencia en la Cité Universitaire, en la Casa Argentina, y cómo conseguiste un espacio ahí. Claro. Bueno, apliqué a la Casa Argentina, tenés que entrar a la página de la ciudad universitaria y bueno, ahí te guía la misma plataforma y te inscribís a la Casa Argentina. Ahí pones qué vas a hacer, porque solamente podés estar ahí si sos deportista, estudiante o músico. Creo que son las únicas formas por las que puedes estar, y de ahí el alojamiento es muy barato, varía empieza en 300 euros, que en París eso es baratísimo, porque en París está todo alrededor de 600, un cuarto compartido, o sea, un cuarto en un departamento compartido, empieza más o menos alrededor de los 600. Y bueno, estuve primero en la Casa Argentina y de ahí me cambié a Brassage, que era porque hubo un problema con la ubicación, digamos, con la cantidad de cuartos, entonces me ofrecieron lo que era Brassage, que es ir a una de las casas internacionales de la misma ciudad universitaria, que hay 40 casas o algo así. Y bueno, yo fui a la de Marruecos, que estaba bastante buena y pagaba lo mismo que en la Casa Argentina, que es una de las más baratas. Y la experiencia está buenísima. O sea, tenés una biblioteca, una comunidad de chicos que están en tu misma situación. Es una linda experiencia. Fiestas. Contá todo, Araceli, fiestas. También todo. Fiesta hay siempre en todos lados, ¿eh? Mismo si tenemos fama de ser menos cálidos, pero hay mucha fiesta. En la Casa Argentina hay particularmente fiestas. Y es particularmente un ambiente movido. Festivo. Pero sano, ¿no? Pero bien. Y es cierto que en la ciudad universitaria se rige por un principio en que cada país puede acoger sus conciudadanos, pero al mismo tiempo creo que hay una pequeña cuota como para acoger residentes de otras nacionalidades, ¿no? Que claro, es lo que por eso sí estaba ya la otra. Exacto. Como para que no sea un gueto de solo argentinos, solo marroquíes o solo alemanes, sí o sí tienen que tener un 30% de otros lados, mínimo. Sí, sí. Y como decías, ella empleó, Araceli, el término brassage, que significa mezcla, mestizaje, entonces favorecen eso, ¿no es cierto? El único no inconveniente, es hermosa la ciudad universitaria, tiene unos parques muy lindos, tiene teatro, el hecho es que está al sur de París, al borde de París. Entonces, bueno, todo, pero es una ciudad bien irrigada en términos de transporte. Pero está bien comunicada, en 10 minutos estás en el centro de París con el RER. Magdalena, vos viste, yo también aproveché para echar un vistazo al chat. ¿Habría alguna pregunta fuerte que hubiera quedado sin cubrir? Bueno, me atrevo a pensar que sí. Sí, efectivamente, lo que iba a proponer, Florence, porque digamos, ya vamos 1 hora y 20 de conferencia, que me encanta porque hubo muchísima participación desde el público, de las oradoras. Realmente muchísimas gracias a todos por su dinamismo y energía. Pero no vamos a poder contestar a todas las preguntas, lamentablemente, pero quizás a modo de resumen, creo que todo aquel estudiante, o ya egresado, que no esté estudiando y que esté trabajando, que quiere ir a Francia, que sepa que tenga como referencia a Campus France, ¿no? Vuelvo a compartir la pantalla para que vean los contactos, que aquí lo ven, que pueden ser ese mail como su sitio web, síganlos en las redes sociales porque ellos organizan, como organizaron esto hoy con nosotros, organizan muchísimas charlas informativas, comparten informaciones de becas, hacen focus en diferentes programas y universidades, o sea, Campus France, presencia en Argentina, es su referencia, ¿no? O sea, consideran que ellos van a ser su puerta de entrada. Obviamente también, a mí me pueden contactar, les compartí mi email también. Yo estudié en Francia, recomiendo muchísimo, muchísimo la experiencia. Así que me pueden contactar por temas de SEC, pero no importa, obviamente yo trabajo para SEC, pero me encanta promocionar Francia en general, así que no duden en contactarme a mí también. Y bueno, eso era un poco como lo que quería decir, ¿no? Las becas que da el gobierno francés las van a encontrar en la página web de Campus France.
los subsidios que da también están especificados en Campus France. Así que ahí está toda la información para que puedan consultarla. Y tal vez último mensaje, no se dejen acobardar, pero por lo visto no es un obstáculo insalvable para ustedes con el tema de la lengua. Ustedes vieron aquí, tenemos 4 ejemplos la tenemos a Victoria totalmente consustanciada con el francés, que por tu profesión ya pensás en francés, no es una lengua imposible. Me atrevo a recordar que el francés suma unos 200, no creo equivocarme mucho, unos 230 o 250 millones de francoparlantes como lengua nacional y oficial. Entonces, es el equivalente y un poco más que el portugués, que tiene el apoyo fuertísimo, la atracción de Brasil, que ya le agrega 208 millones. No es la fuerza del español, es fantástico, porque tienen ustedes la suerte de hablar una lengua que se habla en 23 países, y casi yo diría desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pero con el francés ustedes siguen con África, una parte de Canadá, Suiza, Luxemburgo, las instituciones, el mundo europeo, no es una lengua secundaria. Y bueno, nosotros hacemos todo para defender el lugar del francés, y justamente nos decimos que con el Brexit ojalá podamos recuperar un poco de espacio en el mundo comunitario con nuestra lengua. Pero es además una de las 3 lenguas obligatorias de la Comisión de las Instituciones Europeas, junto con inglés y alemán. Así que se aprende fácil y después es un formidable instrumento sobre el cual apoyarse, y les diversifica el currículum hoy día, con puestos internacionales, esa movilidad de talentos. Un bilingüismo se ha tornado bastante común, es decir, cómo le agrego yo valor y diferencio mi experiencia de vida. Creo que eso es interesante. Florence, ahí yo en el chat les puse una dirección web que es www.fan.moc.france. Ahí ustedes tienen un montón de cursos gratuitos online, donde hasta pueden encontrar, por ejemplo, cómo aplicar a un trabajo, cómo aplicar a una universidad. Tienen desde cursos muy específicos hasta cursos sobre cuestiones prácticas como las que están preguntando. Yo lo que diría es que sí, que vayamos cerrando. Van a quedar muchas preguntas sin contestar, porque obviamente hay mucha ansiedad, cada uno tiene un caso particular, y como dijo Magdalena, la referencia es Campus France, pero yo diría, para resumir de lo que he escuchado y de las preguntas que me he tomado el trabajo de estar mirando un poco, es que tienen que enfocarse en el proyecto de ustedes, es decir, qué es lo que quieren lograr, porque irse a Francia, bueno, puede ser para hacer turismo, para hacer dedo, para hacer lavacopas, para cualquier cosa, pero tienen que pensar bien entonces hacia qué, ser honestos con ustedes mismos. Segundo, una vez que van logrando enfocarse, hay mucha información por internet. Más allá de lo que nos puedan preguntar, empiecen a bucear en Campus France, como dijo Magdalena, hay demasiada información o mucha información, pero no van a llegar ahí en la primera vez que les conteste específicamente su situación. Yo tengo 27 años y medio, tengo 31, quiero hacer una especialización en medicina, no, pero yo quiero... Entonces, son ustedes los que tienen su caso personal y los que van a impulsar esto y van a perseverar. Va a haber mucha gente que los va a ayudar, pero nadie los va a poder ayudar si ustedes no tienen claro en su cabeza qué quieren lograr. Y lo otro que también saqué de esta charla es cuánto engagement, cuánto compromiso personal le van a poner. Es decir, tienen que estar dispuestos a hacer mucho esfuerzo y a quedarse un tiempo, porque nadie va a aprender ni un idioma, ni va a aterrizar, digamos, en Francia en un mes y medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, son apuestas personales a largo plazo. Luego vendrá cómo me financio, si voy a trabajar y estudiar, o voy a tratar de trabajar y tener ahorros, o voy a aplicar una beca. ¿A cuál beca? ¿Para obtener qué cosa? Entonces, empiecen ustedes por hacerse una lista personal de sus objetivos. Empiecen a buscar información aquí, como dijo Florence, hay mucha información en la misma universidad donde están cursando.
y quizás ustedes no se ocuparon nunca o no lo saben, si hay universidades argentinas, había una pregunta sobre Erasmus, hay universidades argentinas privadas y en la UBA que ya tienen programas de acuerdos y de intercambios con otras universidades, donde ustedes pueden cursar un semestre o un cuatrimestre en alguna otra universidad de cualquier parte del mundo. Entonces, hay muchas oportunidades, pero empiecen mirando primero dentro suyo y luego alrededor suyo, y luego en los sitios web o haciendo las preguntas que les hemos brindado, y Magdalena vas a poner la última placa donde vas a ver otra vez los contactos de los mails, donde si nosotros no les podemos responder, los derivaremos o trataremos de conseguir quien les responda, vamos a intentarlo, por lo menos vamos a intentarlo. Así que, bueno, ha sido una charla por demás enriquecedora, tanto para los estudiantes, pero también para las Marianne que estuvimos participando, porque esta red se nutre de los intercambios y he conocido a muchas de ustedes en un aspecto que no lo conocía, así que les agradezco muchísimo todo este esfuerzo y toda esta energía, como dijo Magdalena, que han puesto, y iremos por una segunda ronda. Esto ha sido algo que ha despertado muchísimo interés, vemos que hay mucha necesidad, porque a pesar de toda la información, a veces uno necesita una mano amiga, un consejo o algo muy personal, y para cerrar, les vamos a mostrar una última placa sobre, ustedes saben que hubo incendios en la Patagonia y que nosotros como Marianne estamos colaborando con algunas familias y familias de franceses artesanos que estaban viviendo en Lago Puelo y han perdido todo, absolutamente todo. Entonces estamos tratando en las charlas que estamos dando de darles la oportunidad de que colaboren con lo que quieran o lo que puedan. Nadie pide ninguna suma en particular, capturen la pantalla y cuando tengan un minuto, si se sienten con ganas de colaborar con ellos para poder ayudarlos a pasar el invierno por lo menos, o recuperar son artesanos de modo que han perdido sus útiles de trabajo, les agradecemos mucho. Así que bueno, para cerrar, un lujo, muchísimas gracias a todos los que han participado, todos los que se han conectado, y en especial a las oradoras que han estado fantásticas. Muchísimas gracias. Gracias.